Génesis capítulo 37, versículos 1 al 3, y como les mencioné, vamos a ver el tema, sucesos desagradables, cómo tratar con ellos. La palabra de Dios dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. En voz alta. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilma y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Padre, muchas gracias le damos por darnos la oportunidad de estar en este lugar de adoración. Y como iglesia levantamos delante de su trono a nuestro hermano Jorge Dueñas, Señor Padre, que ponga su mano poderosa sobre su cuerpo y que, Padre, lo levante una vez más como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Que la fe de su familia, Señor, se fortalezca y que, Padre, podamos aprender a depender cada día más de usted, sabiendo que solamente usted tiene el poder, Señor, para tratar con nuestros cuerpos, para tratar con nuestras vidas. Así que oramos en el nombre de Cristo para que lo levante y también para que fortalezca el cuerpo de mi hermana Noemí Hernández, mi Dios. Gracias porque está acá, Señor, porque usted también la sacó del hospital. Y Padre, ahora queremos meditar en su palabra y necesitamos que el Espíritu Santo pues tome nuestra mente, emociones y voluntad y nos lleve a través de la meditación, Padre. Así que le pido que bendiga a mis hermanos, Señor, y traiga con bien a los que aún vienen en camino. Lo pedimos en Jesucristo, su Hijo amado. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Mis queridos hermanos, las adversidades, los sufrimientos, los sucesos buenos y malos en la vida del hombre siempre han sido parte de su caminar por este mundo. Siempre habrá acontecimientos en la vida de los seres humanos, unos buenos, otros malos, otros desagradables, unos de felicidad y alegría, otros de dolor y sufrimiento. Yo creo que usted ya se ha dado cuenta de ello, que no importa que estamos en Cristo o fuera de Cristo, han llegado sucesos buenos y malos a nuestra vida. En ocasiones los eventos buenos o malos vienen como resultado, vienen como consecuencia de la clase de vida que la persona vive. Son fruto de lo que el hombre siembra a través de sus hechos o a través de sus acciones. A veces Dios permite que pasen acontecimientos desagradables y en ocasiones dolorosos en la vida de las personas, en los cristianos, para probar nuestra fe. En Santiago capítulo 1, si quiere escribir ese texto se lo voy a leer. En Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3, Dios nos dice a través de su siervo, ¿verdad? Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 6, la palabra de Dios dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En ocasiones Dios prueba nuestra fe, hermano, hermana. Otras veces, ¿verdad? Simplemente vienen cosas difíciles a nuestra vida para probar nuestra fidelidad a Él, como en el caso de Job, y usted lo encuentra en el capítulo 1 y capítulo 2, cosas que le vinieron a él, ¿verdad? Cosas difíciles, ¿verdad? Que creo que ningún ser humano ha pasado por esos tiempos tan dolorosos, ¿verdad? Y tan difíciles de soportar. Mas, sin embargo, este hombre, Job, ¿verdad? Mostró su fidelidad a Dios.
Ahora, otras veces, ¿verdad? Dios permite cosas a las personas incrédulas para que éstas se entreguen a Él. Además, hay otro punto aquí, que a veces llegan a la vida de la persona estas cosas tan difíciles de soportar, ocasionados por la maldad de otra gente. Pero fíjese bien, hermano, que en la vida de nuestro personaje bíblico, ¿verdad? Podemos ver estas cosas, las que he mencionado, todas en la vida de este hombre llamado José. Los sucesos adversos que llegaron a su vida, en parte Dios lo permitió. Por otro lado, la maldad de la gente lo ocasionaron, o sea, su sufrimiento, su dolor. Pero la pregunta acá es, ¿cómo trató José con los eventos adversos que llegaron a su vida? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionas tú cuando han llegado tiempos difíciles a tu vida? ¿Te enojas contra aquellos que lo ocasionaron? ¿Verdad? ¿Buscas venganza contra ellos? ¿Le reclamas a Dios, verdad? Le dices, ¿por qué, Señor? O sea, de una manera casi llamándole a Dios, y eres injusto, Señor, porque has permitido esto en mi vida. Fíjese bien lo que le pasó a José. La mayoría de los presentes, o que ya tenemos tiempo en Cristo, conocemos un poco la historia, quizás otros más que otra, pero vamos a darle una repasadita aquí. Vamos a ver los acontecimientos que llegaron a la vida de este hombre, y se nos dice primeramente que José y su familia vivían en la tierra de Canaán. El versículo 1 lo dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Luego el 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea que estos hermanos de José, ¿verdad?, eran hijos, por ejemplo, de Bilha, que era la esclava o la sierva de Raquel. Luego también la otra mujer, Silpa, era la sierva o la esclava de Lea, al revés, ¿verdad? Pero la cosa es que eran esclavas las dos personas. Y vemos aquí que este José era un hombre o un joven de 17 años. Estaba en su edad todavía de la adolescencia cuando comenzaron a llegar estos acontecimientos, hermano. Dice la escritura que su familia se dedicaba a pastorear ovejas, y los hermanos, ¿verdad?, de José tenían una mala reputación. No tenían un buen testimonio. Ahora, José era el hijo al cual Jacob amaba. Entonces, fíjense bien lo que está sucediendo acá. Ahora, ¿cuáles fueron los sucesos que llegaron a la vida de José? El primer suceso o evento difícil que tuvo que soportar es que él experimentó el odio de sus hermanos. ¿El odio de quién? De sus hermanos. Dice el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, que por su odio, ¿verdad?, estos jóvenes no tenían una buena relación con él, ¿verdad? Lo aborrecían a este joven. Otra cosa que experimentó José fue la envidia de sus hermanos. No solamente lo odiaron, también le tenían ¿qué? Envidia. Miren los siguientes versículos, el 9. Soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Ahora nosotros sabemos, quizás usted no sabe, pero el sueño que él tenía es que un día José iba a estar en un lugar de posición, de una alta posición, y tenían que llegar, ¿verdad?, su familia a postrarse delante de él por falta de alimentos, ¿verdad? Y eso ocurrió, eso lo puede usted ver ya en los capítulos finales, pero por ser una persona con cualidades especiales, sus hermanos le tenían envidia. Ahora, ¿cómo podemos ir aplicando esto a nuestra propia vida, hermano? Bueno, que en ocasiones el cristiano, ¿verdad?, vamos a decir, la gente lo sigue, ¿verdad? La gente lo busca, ¿ve? La gente le gusta estar con él, la gente habla bien de él y empieza ¿qué? A aborrecer, una especie de aborrecimiento, o sea que no lo pueden tener cerca a ese cristiano. Luego después empiezan a ver que ese hombre o que esa mujer tiene cualidades especiales, que Dios de alguna manera lo está usando. Entonces ya comienza a ver el odio, a sentir ciertas cosas feas contra esa persona. Eso le estaba sucediendo ¿a quién? A José. Ahora, ¿él estaba haciendo algo para que le vinieran estas cosas a su vida? No, fíjese bien, no. No, ¿por qué? Porque la Biblia dice que José era una persona irreprensible. Era una persona que estaba limpio y puro delante de la gente. Nadie podía tacharlo de algo. Pero vamos a seguir leyendo. Fíjese que por odio y envidia, sus hermanos pensaron en matarlo. Cuando el corazón de los hermanos se llenó más y más de aborrecerlo y de odiarlo, ahora buscaron la manera de deshacerse de él. ¿Y qué dice la escritura que hicieron? Mira el versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había ¿qué? No había agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarla a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que lo matemos a nuestro hermano y encumbramos su muerte? Entonces, mire, hermano, no solamente pensaron en matarlo, sino que también intentaron quitarle la vida. ¿Por qué? Porque la cisterna no tenía agua. Ahí vemos que fue una intención de matarlo. Amén. Y sí, todo lo que está ocasionando acá viene por envidia y porque le aborrecían. Pero no solamente pensaron, sino que intentaron matarlo. O sea, un pecado más grande todavía, hermanos. Y muchas veces los cristianos vemos a un cristiano creciendo, madurando, sirviendo a Dios, dando buen testimonio, dando fruto, y alguien empieza a quererle quitar, ¿verdad? Esa gracia que Dios le ha dado delante de los hermanos. Y la palabra que podemos usar acá para matar
es que están destruyendo el testimonio de ese cristiano injustamente. Amén. Le tienen envidia a un hermano o a una hermana. Y en lugar de estar gozosos y contentos porque esa persona está sirviendo a Dios y está madurando y creciendo, tratan de destruir su testimonio. Y cuando hablamos de destruir, estamos hablando de matar, ¿verdad? Aquellas cosas agradables que Dios le ha puesto en la vida de este hombre delante de sus hermanos. O sea que vamos a ir pensando acá. No solamente hacia qué hacen conmigo, sino qué hacemos nosotros con las personas que están creciendo y que están madurando y que están sirviendo a Dios, hermanos. Amén. Porque podemos ver a un hermano que está creciendo y, no, pero esto. Una hermana que está, sí, pero esto. O sea, tratamos de destruir, hermano. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque podemos caer en el círculo o en el equipo de los malos hermanos de José. Ahora, por odio y envidia, sus hermanos lo vendieron. Mire entre el 25 y el 28. El 25 ya lo leímos, vamos a seguir con el 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. La plata, las 30 piezas era lo que costaba un esclavo en aquel tiempo. O sea, lo vendieron como si fuera un ¿qué? Un esclavo, a su propio ¿qué? A su propio hermano. Qué terribles acontecimientos llegaron a la vida de José. ¿Verdad? Qué dolorosa experiencia pasó José en manos de sus propios hermanos. Y qué triste, qué difícil es para la vida del cristiano cuando escucha que otros hermanos están hablando mal de él. ¿Sí o no, hermano, hermana? ¿Sí o no? Aunque alguien haga cosas malas, Dios no nos tiene a nosotros para hablar mal de nuestros hermanos en la fe. Cuando usted y yo miramos cosas que no son gratas, ¿verdad? Ni a mi vida, ni a la vida de otros, lo que debemos de hacer es orar por esas personas, hermanos. Es mostrar el amor, hermano. Por eso la Escritura dice que nos soportemos unos con otros. Todos tenemos diferencias, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, hermano. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que dedicarnos a orar, pero como podemos ver, José fue maltratado aún por sus propios hermanos. Y lo vendieron, hermano, como un esclavo. Ahora, otros eventos que sucedieron, ¿verdad?, adversos y dolorosos en la vida de este hombre, es que José fue acusado falsamente por la mujer de Potifar. Mire, allí, por ejemplo, vayamos ahora al capítulo 39. Y si se da cuenta, estamos leyendo porciones extensas. Y esto lo vamos a leer desde el 5 hasta el 18. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces, un hombre llamado Potifar compró a José como esclavo y lo puso a servir, y se dio cuenta que la mano de Dios estaba con él, y le dio libertad, le dio poder, le dio autoridad. Y dice y el 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué? ¿Y pecaría contra quién? ¿Contra Dios? Y hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, o sea, no había testigos. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo.
Entonces él dejó su ropa en sus manos, en las manos de ella, y huyó y salió. O sea que esta mujer lo desnudó. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Y huyó qué? Fuera. Ahora, ¿qué estamos mirando aquí, hermanos? Una mala mujer, una mujer perversa, que acusó falsamente a un hombre irreprensible como lo fue José. José, ¿verdad?, le respondió a esta mujer, ¿verdad? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea que José se negó, ¿verdad? Y él huyó antes de deshonrar el nombre de su amo y el nombre de Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, la maldad de la mujer le llevó a acusarlo falsamente. Y hermanos, en un corazón, aún de un cristiano que no camina con Dios, que no tiene temor a Dios, ese corazón puede acusar falsamente a otro hermano, a otra hermana. ¿Sí o no, hermano? Amén. Y más cuando ve que la persona, ¿verdad?, es una persona que la gente la aprecia o lo aprecia. Cuando le empieza a tener envidia, cuando empieza a haber cierto aborrecimiento, ¿verdad?, o odio sobre esa persona, ese hombre o esa mujer en la carne puede levantar un falso testimonio. Porque eso es lo que vemos aquí. ¿Falso qué? Falso testimonio. Fíjense bien. Pero José no había cometido ningún delito para esta acusación. Sin embargo, fíjese que José fue echado injustamente en la cárcel. O sea, otra cosa difícil que soportó José es ir a prisión por una falsa acusación. Mire lo que dice el siguiente versículo, el 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que la mujer le había dicho: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó a su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Este hombre, sin preguntar e investigar a fondo, ¿verdad?, echó a José injustamente en la prisión. Amén. Fíjese, ¿sufriría José? Que ni siquiera le preguntaron, ni siquiera testifica algo, sino que rápidamente lo agarró y ¿qué? Y lo echó. Mire, hermano, cuando usted escuche de alguien que le viene a decir algo en contra de un hermano o de una hermana, no tome acción inmediatamente e investigue primero. No se deje llevar por lo que otros les dicen. Y eso es lo que pasa muchas veces con los cristianos. Que los cristianos toman a veces calenturas ajenas. Que los cristianos escuchan que aquella persona en verdad está hablando algo o me hicieron algo y son muy amigos o amigas, se dejan llevar luego por ello y ya, ¡paz!, lanzan luego una acusación, ¿verdad?, inmediata contra aquella persona y no se detienen para investigar si fue o no fue cierto aquello. Hay que tener cuidado, hermano, de nosotros mismos cuando abrimos nuestros labios. Amén. Hay que tener cuidado y también cuidado cuando escuchamos. Porque muchas veces la gente se deja llevar por lo que otros dicen. Hermano, nosotros tenemos siempre que tener pruebas. Amén. Si era su esposa, pero era una acusación muy grande. ¿O no es cierto? Era algo muy grande, hermano. Entonces uno hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Si acusamos a alguien falsamente o escuchamos que alguien está acusando falsamente a otro y nos dejamos llevar por ello. Otra cosa que José experimentó fue una mala acción de un copero.
del copero del rey. Miren el capítulo 40. Capítulo 40, versículos 1. Y lo vamos a llevar hasta el 23. Amén. Por si no leímos Biblia toda la semana, aquí lo estamos haciendo ya. 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero, el rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ahora, José no dice: no son mías las interpretaciones. ¿De quién? De Dios. No son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo su misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiese en la cárcel. Viendo al jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares y pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio a éste la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. ¿Ve? Este copero fue malagradecido con José. No se acordó de José, dice la Biblia, sino que se olvidó. Un hombre que había hecho el bien. Amén. Porque le estaba haciendo el bien al copero. Le dijo: no te preocupes, en 3 días tú vas a ser restituido otra vez en tu puesto. No, pues con gozo, regocijo, ¿no? 3 días, ¿qué son 3 días? Y le dijo: mira, pero acuérdate de mí, te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Y le dice: porque fui hurtado, o sea, injustamente me han venido aconteciendo todos estos sucesos. Pero se le olvidó. ¿Y cuántas veces no se nos olvidan, a ti y a mí, los favores que otros nos han hecho, hermanos? ¿Sí o no? Todos
todos aquí hemos recibido favores unos de otros, hermano. Usted no diga, a mí nadie me ha ayudado, yo todo por mí. Olvídese, así dijo un hombre. Y a mí Dios no me ha dado nada, ni nadie, yo por mí, por mi fuerza. Y ándele, bueno, le dijeron que tenía cáncer. Y entonces sí, de rodillas vino a Jesucristo. Y entonces sí lo tuvimos un tiempo visitándonos la iglesia en Gage. Fíjese bien. Cuando alguien más le había ayudado a levantarse a este hombre. Y a ti y a mí, Dios nos ha fortalecido y nos ha bendecido. Pero muchas veces ha usado a otros. ¿O no es cierto? En el caso mío, acepté a Jesucristo y alguien me estaba enseñando la palabra de Dios. ¿Sí o no? Alguien me estaba discipulando aparte. Alguien me enseñó a hacer un sermón, a hacer un bosquejo. Alguien me enseñó a predicar. Amén. Alguien me enseñó a evangelizar. Alguien me enseñó a dar un estudio. Alguien me enseñó a dar un buen testimonio, o cuando menos me dio las instrucciones. Hermano, contigo ha sido lo mismo. Alguien te ha ayudado. Aún posible hasta incrédulos te han ayudado en tu trabajo. Ahora la pregunta es, ¿hemos sido agradecidos con aquellos que nos tendieron la mano en la necesidad? ¿O se nos ha olvidado los favores que nos hicieron? Porque mire, hermano, cuando alguien nos hace daño, o creemos que nos hirieron, o hirieron a alguien que nosotros apreciamos, no se nos olvida. Pero muchas veces favores grandes que nos hicieron, hermano, pasan desapercibidos. Amén. Y a veces a los que más ayudas tú son los que más son malagradecidos. Sí, hermanos. ¿Le sucedió a José o no le sucedió a José? Por eso José, aunque no lo dice la Biblia, pero es conocido como un tipo de Cristo. Cristo no hizo nada malo, mas sin embargo lo persiguieron, ¿verdad? Mas sin embargo hablaban mal de él, levantaron falso testimonio. ¿O no es cierto? Lo golpearon, lo azotaron, ¿verdad? También lo acusaron falsamente. ¿O qué no es cierto, hermano? Y fue a sufrir a la cruz del Calvario. Y es la misma historia con José, hermanos. ¿Sí o no? Injustamente. Pero, hermano, ¿cómo trató José con estos eventos tan desagradables a su vida? Porque este copero recibió el favor. Se le interpretó el sueño. Pero a este copero rápido se le olvidó el favor. Ya estaba allá a gusto. Y ya estaba otra vez en su trabajo. Ya le estaba dando la copa al rey. Estaba su oficio. Y muchas veces, hermano, eso sucede con nosotros. Nos tienden la mano. Nos dan alimento. Los hermanos nos dan estudio, nos predican la Biblia, nos enseñan la Biblia, y después nosotros lamentablemente, como dijo un hermano, le mordemos la mano a ese hermano que nos dio alimento. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor de Judas? Tú dices que de mi mano comías. ¿Se da cuenta? Hermano, cuando uno no tiene nada bueno que decirle a otra persona y esa persona nos hace un daño, lo mejor es callarnos. Si no queremos decir algo bueno de la persona, no digamos nada malo. Porque nos estamos metiendo en problemas con Dios. Fíjese que este hombre, José, porque aquí viene para nosotros la enseñanza, lo primero que José hizo y lo primero que tú y yo debemos de hacer es reconocer que no podía cambiar la situación. José no podía cambiar los sucesos. José, hermano, no podía cambiar ni el corazón ni la mente de sus hermanos. José no podía cambiar el corazón a esa mujer, ¿verdad? Adúltera, la mujer de Potifar. Y José tampoco podía cambiar la mente del copero. No podía hacer que fuera agradecido. Amén. Eso es lo primero que José
aprendió que no podía cambiar los acontecimientos ni la vida de otros. Hermano, tú y yo no podemos cambiar la mente de otros. Tú y yo no podemos cambiarle el corazón a otros. No podemos cambiarle el pensamiento para que diga buenas cosas de nosotros en lugar de malas cosas. No podemos cambiarle a ellos. ¿Qué hizo José? Simplemente se lo dejó ¿a quién? A Dios, hermano. Y es lo que tú y yo debemos de aprender a tratar, porque acontecimientos hirientes, malos, ¿verdad?, duros y difíciles en nuestra vida, mientras estemos aquí está escrito que van a venir. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en el libro de los Hechos? Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿No dice así la Biblia? Déjenme enseñárselo a los nuevos convertidos, porque los que tienen tiempo, como las personas que están por aquí alrededor mío, ya se lo saben muy bien. Los Hechos 14. Fíjese, Pablo lo habían apedreado en 14 y 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Otro hombre, por estar predicando ¿qué? El evangelio de Jesucristo, hermano, la salvación. Sus mismos compatriotas, los judíos, lo apedrearon, lo golpearon para matarlo. ¿No muy parecido a José también? ¿Sí o no? Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, no se acobardó, siguió anunciando el evangelio a aquella ciudad, y a hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Hermanos, nos van a venir tiempos difíciles. En ocasiones dentro de la misma familia hay tiempos difíciles, tiempos adversos. A veces en la familia herimos o nos hieren a nosotros mismos, nos lastiman. Y no podemos cambiar el pensamiento a nuestros seres amados con los cuales vivimos. ¿Qué debemos de hacer? Aprender a vivir con ellos. Amén. Porque nos van a venir cosas difíciles. Sí, hermano, si tú conoces verdaderamente a Jesucristo, hermano, no vas a poder sacarle, darle la vuelta a los acontecimientos adversos, dolientes y difíciles que van a llegar a tu vida, que los tienes ahorita. Quizás ahorita estás pasando por tiempos difíciles. Este mensaje es para ahorita. Quizás todo está bien en tu vida, bueno, para el futuro. Quizás ya me pasó a mí y quizás no has sabido tratarlos. Mira, aprende a tratarlos con la vida de José. Amén. Él no podía cambiarlo, ya sucedió, ya pasó. No podemos retrasar el tiempo, irnos hacia atrás. No, estamos viviendo un presente y vamos al futuro, hermanos. ¿Y cómo vamos a vivir el futuro? Amargados, llenos de resentimientos. No, hermano, tenemos que dejar todo atrás, no podemos hacer nada con eso, ya pasaron también. Ya no se puede hacer nada, ahora hay que ver el futuro y ver cómo los va a tratar, porque van a llegar, sí. Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Mismo Cristo le dijo a sus discípulos, hermano, y hoy estamos escuchando esto en la vida de José. Él reconoció que no podía cambiarlos. José sabiamente, hermano, entendió que no podía cambiar las circunstancias, los eventos, los sucesos adversos en su vida. Y tú y yo no lo podemos cambiar. No le podemos cambiar el corazón ni al cónyuge, ni a los hijos, ni a los padres, ni a los compañeros de trabajo, ni a los vecinos, ni a los hermanos de la iglesia cuando actúan mal contra nosotros. Amén. No podemos, pero sí podemos cambiar la nuestra. Amén. Sí podemos cambiar la nuestra, que no sea como la de los hermanos de ¿quién? De José. De odio y aborrecían a su propio hermano.
Sí podemos cambiar la mente, ¿verdad?, de nosotros mismos, hermano, en ser agradecidos con la gente que nos ha tendido, ¿qué? La mano. Pero es que yo no puedo hacer nada por ellos. Sí puedes hacer algo. Aparte de orar, si no vas a hablar bien de ellos, no hables mal de ellos. Amén. Miren, en el caso mío, aquí queda grabado. Me he encontrado con hermanos y hermanas que me desvelaba en la madrugada, a todas horas, hermano, para ayudarles, y me los he encontrado en la calle. En lugar de saludar, se voltean, se van, huyen. Yo no les he hecho nada, les hice bien. Y he querido, a mí me da gusto, me dio encontrarme una vez un hermano en el DMV. Lo voy a saludar. No, hombre, llegó y agarró, ¿verdad?, la persona que iba con ella, y yo estaba sentado al lado de esta persona y me ignoró y se fue. Qué triste, hermano, hermana. Me dio dolor. Pero dije, Señor, pues tú eres mi ejemplo. Bendice los hermanos. Acabo, Dios nos da lo que sembramos, hermano. ¿O no es cierto? Usted no tiene por qué sentirse de una manera amargado o resentido. Simplemente, hermano, cómo tratar los eventos desagradables que vienen a su vida. ¿Sí o no, hermanos? Piense. Y si usted quiere ser pastor, hermano, es mejor que se agarre con estas cosas. O quiere ser un líder de la iglesia o esposa de un pastor, mejor que se agarre. O hijos de un pastor, que se agarren bien. Por eso no es de todos el llamado a ese ministerio, hermanos. Hay gente que no está dispuesta, mujeres que no están dispuestas a sufrir por la causa de Cristo. Hay que sufrir por la causa de Cristo. No podemos cambiar los acontecimientos, pero sabemos que estamos sembrando para vida eterna en el corazón de muchos. Sabiamente este hombre comprendió que él no había provocado sus acontecimientos y sus sufrimientos, ¿verdad? Él no tuvo causa aquí. Este hombre siguió viviendo una vida santa e irreprensible, sin quejarse contra nadie, y menos contra Dios, hermano. ¿Supo tratar o no supo tratar? ¿Podemos o no podemos nosotros? Sí podemos, hermanos. Jóvenes en las escuelas se van a reír o burlar de ustedes. No les pueden cambiar el corazón a ellos, pero sí pueden orar por ellos para que se arrepientan y acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Amén, hermanos. Van a tratar sus vecinos, quizás los van a tratar mal a ustedes. No les puede cambiar su manera de actuar, de hablar, de vivir. Pero con su vida de usted, con su buen testimonio, usted les va a enseñar que se puede vivir diferente, hermanos. Este hombre, ¿verdad?, miró que no podía cambiarlos, reconoció que no podía hacer nada contra las malas acciones. Y no solamente esto, sino que los trató espiritualmente. En los capítulos 49 y 50, ese sí nos lo vamos a leer, pero ahí se nos narra el encuentro de José con sus hermanos y su padre. Génesis 49, los capítulos 49 y 50. Y lo escrito, en caso usted lo lee, lo escrito en estos capítulos nos presenta la manera en que José recibió a sus malos hermanos. Nos muestra el verdadero perdón que estos malvados hermanos recibieron de José. Fíjense bien, los trató espiritualmente, hermanos. Amén. Amén, ¿lo cree, hermano? Amén. Sí. Fíjese, mire, vamos a Génesis 50. Génesis 50. Versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, leamos despacio, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Mire, voltea hacia acá, hacia mi hermano. Génesis 50, 15. Ellos aborrecían ¿a quién? A José. Y creían que porque ellos lo aborrecían y lo odiaban, así José iba a ser con ellos. Y muchas veces así creemos nosotros. Muchas veces así pensamos. Que porque uno aborrece a otro, él también me aborrece a mí. Y no es así, hermano.
Ese es el corazón y la mente del hombre humano, del hombre carnal, del viejo Adán. Y sigue la palabra de Dios. Y enviaron a decir a José, fíjese bien, astutos, ¿verdad? Preparando el camino. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. ¿Por qué cree usted que José lloró mientras estaba escuchando a sus hermanos? Mire, hermano, José no tenía el corazón de sus hermanos. José no actuaba como sus hermanos. José era un hombre irreprensible, ¿verdad? Intachable, pero también era un hombre que estaba lleno del Señor. Y cuando digo que estaba lleno del Señor, es que José era un hombre que amaba. No de labios, sino de hechos. Amén. Era un hombre misericordioso. No de labios, sino de hecho. ¿Por qué amaba y por qué era misericordioso? Porque les dio alimento cuando estaban en necesidad anteriormente de eso. Se estaban muriendo de hambre en su tierra, no había nadie. Y llegaron allá, ¿verdad? En los capítulos 49 y 50, ¿verdad? Y no tenían nada. Y creían que José no los había reconocido. Más José sabía quién eran ellos. Sin embargo, les dio alimento, les dio comida. No se vengó en ningún momento. ¿Sí o no? Porque era un hombre que amaba, era un hombre que tenía misericordia, era un hombre compasivo, era un hombre benévolo, en otras palabras, ¿verdad? Y lloró al escuchar las palabras de sus hermanos, cuando en él no había nada. No había ningún resentimiento contra ellos. No había ninguna, algo como amargura, no había nada. José tenía un corazón limpio, un corazón puro, hermanos. Y nosotros necesitamos aprender de José a mantener un corazón limpio y puro contra aquellos que nos han dañado. Porque si no, ¿cómo vamos a disfrutar el cristianismo? ¿Cómo podemos decirle a otros que Cristo cambia vidas? ¿Cómo podemos decirle a otros, mira, tú puedes vivir diferente? No, hermanos, José estaba limpio, estaba puro. Él fue un hombre sensible a las necesidades de otros. Dice que José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. No, ya no hallaban qué hacer, pues. Ahí se postraron, o sea, se arrodillaron y tómanos como esclavos. Sabían la maldad que habían hecho, ¿sí o no? Y sabían que ahora José tenía todo lo que ellos necesitaban. Pero fíjense bien lo que dice José. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de quién? De Dios. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hermano, jamás nos pongamos en el lugar de Dios. Amén. Mire, la disciplina para otros, el castigo para otros, dejémosela a Dios. Jamás movamos nuestros labios o nuestras manos o nuestros pies para actuar mal contra la persona que nos ha herido o que hirió a un ser amado. José le dejó todo ¿a quién? A Dios, porque José sabía que el único justo para tratar con estos hermanos era Dios. Y hermano, el único juez justo y santo para tratar con las malas acciones de otros es Dios. Además, Dios no nos mandó a hacer justicia, Dios nos mandó a amarnos. Dice el 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjense bien cómo está tomando José los acontecimientos adversos. Fíjense bien, aunque José no conocía estos pasajes bíblicos, José sí sabía cómo actuar ante los lamentables eventos que injustamente llegaron a su vida. ¿Cuáles pasajes? Bueno, Romanos 8:28.
Vamos a leerlos. Vamos a leerlos. Y si no lo sabemos de memoria, practiquémoslo, porque de nada sirve saberlo de memoria. ¿Sí me explico, hermano? Dice el 28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. José amaba a Dios. La adversidad vino ¿qué? A bien. No solamente en la vida de José, en la vida de mucho pueblo. No solamente de sus hermanos y su padre, sino de mucho pueblo. Porque José reconoce en ese texto que hemos mirado, hermanos. Él reconoce, ¿verdad? Aquí en este texto, ¿verdad? Donde dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A José no le importó haber sufrido, porque él sabía que esos acontecimientos habían llegado de alguna manera a su vida, porque en el futuro Dios lo iba a usar a él para hacerle el bien a otros. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. Y estoy hablando de cosas que tú y yo no provocamos para hacer. No estoy hablando de una persona que peca y todo eso le va a ayudar a bien. No, Dios va a tratar con esa persona. Y que le va a llevar a bien si agarra la lección, sí, si no, no. Pero en este caso, hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Y hay otro texto enseguida de Romanos. Libro que estoy ahí ahorita tratando con él, ¿verdad? Voy a hacer bosquejos, también estoy haciendo ya, para también predicarlo aquí. El siguiente libro que vamos a estudiar acá va a ser Colosenses, hermano. Yo creo comenzando el primer domingo de julio. Igual que 2 Timoteo, versículo por versículo. Pero en Romanos 12, versículo 14, mira lo que dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sí o no, hermanos? ¿Quién lo dice? Dios. Dios, a través del apóstol Pablo, sí. Pero es Dios, el Espíritu Santo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mira el 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Hermano, hermana, tú y yo conocemos estos versículos, especialmente los que tenemos años en Cristo. ¿Y qué hacemos cuando alguien nos hace un daño? Bendecimos a aquellos que nos persiguen, a aquellos que hablan mal de nosotros. Les deseamos el bien, porque esto es bendecir. Desearles ¿qué? El bien. Que no lo merecen, ni tú y yo merecemos, hermano. Que Dios nos ame y que Dios nos trate también, hermano. ¿Sí o no? Y somos pecadores. Y quizás más que otros. Pero fíjate, bendecimos verdaderamente, ¿verdad?, los que nos persiguen. No, nunca nos hemos vengado cuando nos han hecho algo malo. Porque acá estamos, no paguéis a nadie mal, ¿por qué? Por mal. Y Dios conoce nuestro corazón, hermano. Así que delante de Él, hermano, o somos verdaderos o somos mentirosos. Porque a veces nosotros nos damos esa altura. Yo nunca le he hecho nada mal a alguien. ¿Será que Dios también puede ser un testigo? ¿Amén? Nunca me he vengado. ¿Será que Dios es testigo? Porque hay muchas maneras de vengarnos. Amén. A veces no simplemente con llevarle el mal, sino con no apoyar a la persona aquella que me hizo daño a mí o a alguien más. Dios conoce nuestro corazón, hermano.
Él conocía el corazón de estos hermanos que decían, no, mi padre dijo, ¿verdad? Y esto que nos perdona. Él conocía todo eso, sabía si verdaderamente estos hermanos de José eran sinceros o eran mentirosos. Nada más querían que José los cobijara, les diera alimento. Dios sabía. Sin embargo, José siguió haciéndole el bien, porque él no podía cambiar ninguna mente, ningún corazón. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira, hermano, cuando alguien te hace daño a ti, Dios se encarga de estas personas. Así que no hay necesidad de que usted y yo busquemos la venganza, hermano. Dejémosela a Dios. Antes hagámosles el bien. Ellos nos hicieron mal, pues nosotros respondamos ¿con qué? Con bien. Mira, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. O sea, te hacen el mal, tú hazle el bien. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará su cabeza. Esta expresión, ascuas de fuego, está hablando de que esa gente se va a avergonzar cuando tú les haces el bien, porque ellos esperan que tú actúes como ellos. Y tú vas a actuar contrario, hasta vergüenza les va a dar pena. Por eso es importante, hermano, este pasaje bíblico de José para cada uno de nosotros. ¿Cómo tratar con los eventos difíciles, hermano, que llegan a nuestra vida? Y hermano, esta es una de las razones del por qué José es conocido como un tipo de Cristo. En la cruz, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Amén. Mire, algo que debe estar en nosotros es el perdón constante. El reloj tiene una manecilla, un segundero. Amén. Ese está constante, está dando vuelta. Así tiene que estar el perdón en nuestro corazón hacia otros. Amén. Perdón constante. Y si fíjense, si todos estuviésemos perdonando siempre unos con otros, no tendríamos problemas, pues. Porque yo perdono al hermano, el hermano tiene el mismo pensamiento hacia mí, también me perdona. Entonces, imagínense. Y todo se comienza ¿dónde? En el hogar, en casa. Porque lo que sucedió con José fue en casa. Sus hermanos, ¿verdad?, le causaron daño y él les hizo un bien. Amén. Dice bien. Entonces nuestro tema ha sido reaccionando correctamente ante los eventos adversos. Y hermanos, hay sufrimientos que han llegado a nuestras vidas. Hay eventos nada agradables en nuestra vida. Existen sucesos adversos, tristes y dolorosos que hemos experimentado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y otros están por llegar, hermano. Y otros están por venir. Ahora, ¿cómo los hemos tratado o cómo los vamos a tratar? Ya tenemos la enseñanza, hermanos. Ahora, el que quiere vivir igual que antes, tratando de vengarse, tratando de guardar resentimientos y amargura, es problema de esa persona. Ni tú ni yo le podemos cambiar la mentalidad y el corazón al prójimo. Ese es trabajo de Dios. Amén, hermanos. Ese es trabajo del Señor. Dejémosle el trabajo al Señor. No metamos nada para ayudarle a Dios. Dejémosle a Él, porque lo echamos a perder nosotros. Dejémosle a Dios. Que te maldicen en el trabajo, que te insultan, que mire, que entre por aquí, entre por acá. Señor, perdónalo, no saben ni lo que están haciendo. Están metiendo con un hijo tuyo. Ten misericordia, sálvalos. ¿O no es cierto? Ahí en el lugar, en la casa, siempre va a haber malas actitudes, siempre, porque somos imperfectos. Dios nos hizo diferentes a uno a otro. Entonces debemos aprender a vivir unos con otros, hermano. Uno de los procesos más difíciles para los seres humanos en nuestra vida es el de perdonar genuinamente a los que nos han dañado. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Quizás a ti te dañaron una vez y no quieres perdonar. A José lo dañaron muchas veces. ¿Y él siguió qué? Perdonando. ¿Fueron malagradecidos con él? No, ya no voy a servir a Dios, nadie me agradece. Estás equivocado, tu servicio no está correcto. Amén. No me dan un premio, no me reconocen, no mencionan mi nombre. ¿Para qué? Deja que Dios te dé más premios allá arriba. ¿Sí o no? No esperes nada de los hombres. Deja que Dios te dé si Él quiere. No reacciones ante la adversidad de una manera equivocada. Sigue el ejemplo de ¿quién? De José. El sufrimiento, sin tú haberlo provocado, de seguro que va a ser para bien a tu vida. Si tú sufres sin tú provocar, a causa de tu pecado, de tu maldad, eso te va a ayudar a ti, te va a bendecir. La Biblia lo dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Perdona genuinamente a quien te ha causado daño. No busques venganza. Si tú ya tu corazoncito como que anda queriendo tomar venganza, ya no estás bien delante de Dios. Ya no, hermano. Jamás tomes personal las ofensas que les hacen a otros tampoco. No es bíblico, no es de Dios. Le hicieron a la persona, a la persona. Aunque sea mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, aunque sea eso. Amén. Tenemos que perdonar, hermano. Es que no sabe que lastimaron, sí, pero nosotros cuántas veces lastimamos a Cristo. ¿Sí o no? Animemos a nuestros seres amados que soporten, que aguanten, y dejémosle las cosas ¿a quién? A Dios, porque tenemos un juez, hermano, que ese es justo. Y Él nos da exactamente donde nos duele cuando actuamos con maldad contra otros. Él sabe perfectamente dónde llegarnos. Además Él es justo, Él nos da lo que merecemos, mucho o poquito, pero Él nos da. Y la última cosa es, sé libre y goza y disfruta de tu vida cristiana. José disfrutó su vida. Sí le dolió, sí, humanamente, emocionalmente, le causó dolor, los acontecimientos, ¿sí o no? Pero él nunca se amargó, él disfrutó su vida. Hermano, quien no perdona, no goza su cristianismo. No lo puede gozar. Tristemente, pero es una verdad. Dijo David, creo que fue David, mientras callé, se entristecieron mis huesos. Todo dolor había en mi cuerpo, todo. O sea, él no había buscado el perdón. Lo podemos cambiar. Si tú no perdonas, ahí vas a estar siempre, amargadito, amargadito. Amén, hermanos. No podemos cambiar a nadie. Pon en tu mente eso. Grábalo ahí en tu mente. Tú y yo no podemos cambiar ni en la mente ni el corazón malos de otros. Deja de las cosas a Dios. Así que vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Así todos sentaditos, nomás pueden pasar los acomodadores de una vez. Y hermano, hermana, si en tu corazón hay algo que te impide disfrutar tu vida cristiana, te han dañado, te han herido, no has perdonado, no disfrutas la vida cristiana, deja eso aquí, deja el resentimiento y quizás hasta amargura, déjalo aquí. Si tú quieres hacer esto y quieres seguir el ejemplo de José, ponte de pie, pasa aquí al frente y voy a orar por ti.